Es un placer para mí, María Alejandra López, darles la bienvenida a un nuevo programa de Soñadores para construir un mundo mejor en familia. Un espacio para compartir las experiencias de vida de nuestros invitados y motivar a la audiencia a soñar y luchar por sus ideales. Saludo a mis compañeros Juan David en el máster, Dolma y Tatiana en la mesa de trabajo. Hola, hola. Feliz saludo para todos los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Hoy tengo el gran honor para mí de poder presentar a una persona muy especial. Algún día le dije, es muy especial para mí, ella lo sabe, que se lo manifesté en algún momento. Y es la directora general del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, quien lleva 42 años al frente de la dirección general de esta institución, durante los cuales la entidad ha ratificado su reconocimiento como pionera en rehabilitación de personas con discapacidad visual en el país y ha posicionado su liderazgo en procesos de inclusión social de personas con discapacidad visual en Latinoamérica. Graduada en Sociología de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, especialista en Dirección de Fundaciones de la Universidad de los Andes de Bogotá, magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, por 12 años, durante los cuales ocupó los cargos de coordinadora de las comisiones de rehabilitación, capacitación y empleo. Participó junto a representantes de Uruguay, Chile y Cuba en la elaboración del Manual Técnico de Servicios de Rehabilitación Integral para personas ciegas o con baja visión en América Latina, editado por la ULAC. Desde el año 2007 ha venido liderando una estrategia, Nadie sin Rehabilitar, que a través de alianzas con importantes instituciones de salud regionales ofrece de manera descentralizada servicios de rehabilitación integral para facilitar la inclusión social de personas con discapacidad visual en lugares más apartados de la geografía nacional. Gracias por esta linda presentación de la doctora Grace Lopera, directora general del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Mi nombre es Tatiana de Los Ángeles y hoy tengo el honor de darle la bienvenida a nuestra querida invitada. Bienvenida, doctora, a este programa que la espera con las puertas abiertas para que nos cuente su experiencia de vida y su experiencia en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. La invitamos a saludar a la audiencia. Muchísimas gracias. Estoy muy complacida de estar en este espacio. Primero agradecerles a María Alejandra, a Tatiana y a Dolma. Es un honor estar en este espacio. Y pues con esa presentación que me han hecho, la verdad, pues como que yo digo, oiga, ¿y cuándo hicimos todas estas cosas? Todas estas cositas que pues ustedes han hecho en mi presentación, siento que hay una que es la que más me gusta. Y mi primera profesión, yo fui maestra. Y para mí ser maestra es dedicarme a la enseñanza, a los niños, a lo que realmente hacer posible que las familias y los docentes trabajemos unidos para realmente formar futuro. Bueno, pues estoy aquí para escucharles y pues me gustaría entonces, me decía, contar algo de mi vida o cómo es. Cuenten a ver. Sí, señora. Bueno, pues para empezar queremos hacer una pregunta que para nosotras es muy importante y es saber cómo fue su niñez. Oiga, qué maravilla. Yo soy hija única, porque todos los hijos somos hijos únicos, entre 15 hijos, entonces yo digo, fue la única 12ava de 15 hijos. Ave María. Yo siempre digo que soy la única 12ava entre 15 hermanos. A ver, yo soy de un pueblo antioqueño, del nordeste de Antioquia, de una familia muy numerosa, pero soy la única 12ava, entonces yo soy, éramos 15 hijos de una familia muy sencilla, de un pueblo de Antioquia, como les decía. Mis padres fueron migrantes, digo yo, de pueblo en pueblo en Antioquia. ¿Por qué? Porque
En Antioquia las familias somos muy numerosas. Y mi padre tenía un tío que era sacerdote, y el sacerdote se lo llevaba en todos los pueblos donde iban, lo mandaban a ejercer, allá se llevaba a mi papá y a mi mamá. Entonces mis hermanos unos fueron de diferentes pueblos y los últimos fuimos de un pueblo que se llama Amalfi. Crecí en un hogar muy grande, de padre campesino, madre ama de casa, y pues realmente en este pueblo donde realmente yo viví, pues fue una infancia muy bonita, porque realmente cuando uno no tiene que ser el responsable, el que dar ejemplo de la familia, es mucho más funcional. Cuando los mayores son los que dan ejemplo, los que sirven de norma, los que sirven de tutores, pues tienen más responsabilidad que los menores. Después de mi nacimiento hubo otras 3 hermanas, entonces por eso soy la única, 12ª entre los 15 hijos. Bueno, sí hice toda fue una familia muy sencilla, muy humilde. Mi padre tenía una finca y nosotros, los hijos, vivíamos en el pueblo, en una casa inmensa. Pues imagínense, para 15 hijos tendrían que ser como unas escuelas, unas casas muy grandes. Y pues fue muy bonito, pues que realmente recibimos de mi papá y mi mamá realmente un ejemplo de vida, un ejemplo de convivencia, donde realmente teníamos que ser con unos comportamientos muy responsables, pero también realmente muy abiertos, porque realmente había pues realmente unos pueblos muy sanos, donde realmente había una cultura de familia, donde había unos amigos, donde el vecino compartía con el otro vecino realmente lo que no tenía el otro. Fue una infancia muy bonita. No había sino una sola escuela y un solo colegio. Normalmente en esos pueblos en esa época no había universidad, no había sino un solo colegio y había una sola escuela. Entonces yo fui a la escuela primaria pública, que hacía uno hasta 5º de primaria, luego pasaba al bachillerato. Y cuando yo empecé el bachillerato, que había hasta 4º bachillerato nomás en el colegio, se abrió lo que fue la normal superior dentro del colegio. Por eso digo que soy maestra, porque realmente yo fui de las primeras maestras que formó la normal superior de ese municipio. Entonces, ¿era también de María Auxiliadora o no? No, normal superior, no, era una normal. Yo estudié con franciscanas, todo mi colegio, okay. Toda mi primaria fue la pública, mi bachillerato fue con franciscanas. Y luego el bachillerato abrió los 2 años para la normalista, ser normalista superior. Entonces, en ese entonces había muy pocas normales en el departamento y una de las nuestras era un ejemplo de normal donde iban estudiantes de otros municipios. Entonces, es como cuando uno llega y no únicamente para los estudiantes del mismo pueblo, sino que llegaban de muchos municipios de Antioquia y se fue un grupo muy, muy heterogéneos de jóvenes y era mixto. O sea, yo estudié en colegio mixto realmente, lo que fue la normal superior. Y era muy importante porque uno tenía que hacer la práctica en la escuela primaria, uno tenía que preparar el material para enseñar, tenía que uno que reinventarse cómo dictar las clases. Era muy bonito y yo recuerdo que mis amigos decían que yo era muy buena maestra porque yo me la ingeniaba para hacer material didáctico para que mis alumnos fuera de primerito o de 5º de primaria pues aprendieran las técnicas, aprendieran realmente lo que era realmente ser la docencia. Qué lindo. Entonces, por eso pienso que fue una infancia con muchos, 9 mujeres, 6 hombres, única hija. Entonces, única 12ª. Bueno, y fue así como realmente terminé realmente mi educación superior, llámese así, como normalista superior. Cuando terminé mi normal superior, pues en el pueblo de pronto se podían quedar 1 o 2 maestros y eras como 35 egresados. Claro, entonces de la promoción. Había que buscar, ¿cierto? Alternativas donde ir a trabajar. Y fue así como entonces tuve la fortuna de que me llevaran a la capital. Era muy difícil, generalmente. A la capital, Medellín. Medellín, sí, a la capital de Antioquia, que era Medellín. Mis compañeros conseguían trabajos en escuelas rurales, que era un ejemplo maravilloso trabajar en una escuela rural porque era trabajar con el campesino. Yo no tuve la fortuna de trabajar en escuela rural, pues a mí me llevaron a trabajar, tenía un familiar que tenía algunos nexos políticos, entonces siempre el que tiene los nexos políticos como que uno, y claro, yo hija única, pues entonces... Imagínese, ¿cómo no? Pues me consiguieron trabajo en una escuela muy grande,
en un municipio aledaño a Medellín que se llama Itagüí. Y la escuela era la única grande que había en el municipio, que era la Diego Echavarría Misas. Era una escuela inmensa donde tenía por lo menos 500 alumnos, muchos grados, y había, por ejemplo, en esa época habría, por ejemplo, 3 grupos de primero, 3 grupos de segundo, 3 grupos de tercero, y así estuve pues realmente siendo docente. Y pues pienso que como era hija única, entonces tenía que buscarme los recursos. Por supuesto. Entonces fue así como dije, no, pues yo tengo que hacer algo, y empecé a estudiar de noche. Yo soy profesional, soy socióloga de la San Buenaventura de Medellín, pero yo trabajaba en el día como docente y en la noche estudiaba. ¿Y el No es apoyo de fácil. la familia qué tal era ahí, doctora? Maravilloso. Además, ellos no tenían recursos para darme, pero yo era la que buscaba de alguna manera en apoyar la familia. O sea, ahí había como un apoyo de doble vía, que uno siempre espera que a nosotros sea lo que nos apoyen nuestros padres, y en este caso ya había una recompensa Claro, de parte mis suya. padres me apoyaron en el pueblo hasta donde yo pude atinar mi primaria, mi secundaria y mi normal, mis estudios normales, o sea, normalista superior. Sí, entonces señora. todo eso me lo financiaron mis padres humildemente, con realmente lo que producía mi papá en el campo, pues lo que trabajaba mi mamá, que era ama de casa, Y mis siendo hermanos. la única doceava. Sí, siendo la única, pues por supuesto. Entonces yo he sido realmente muy echada para adelante, muy emprendedora. Llegué a Medellín y pues estudiaba de noche. Indudablemente no era fácil porque el pueblo tampoco había como ahora el metro, como había el Transmilenio, sino que realmente eran buses intermunicipales. Yo vivía en este pueblo de Itagüí, pero iba a la universidad nocturna a Medellín, entonces era como 40 minutos de desplazamiento. Ida y vuelta. Y de vuelta. Yo salía a las 5 de la tarde, me iba cogía clases a las 6, estudiaba hasta las 9 de la noche, a las 9:30 salía a coger bus otra vez, al otro día madrugue al colegio. Me imagino que le tocó, doctora, como me tocaba a mí. Uno llegaba a la casa a las 11 de la noche, yo le contaba a Tatiana y a María Alejandra, y a esa hora uno llegaba no a dormir, uno llegaba a estudiar, porque tenía que preparar las clases, porque al otro día tocaba ir a trabajar. Entonces siempre conté con el apoyo, pero siempre pienso que retroalimenté a mi familia, porque al estar mi familia en el pueblo y realmente también tener necesidades, entonces mi sueldo lo distribuía entre tener realmente cómo pagar mi estadía en el municipio donde vivía, en Itagüí, cómo pagar mi universidad de noche y cómo también retroalimentar a mi familia. Entonces yo recuerdo que yo apoyaba económicamente, digamos, el bienestar. Ya empecé de pronto a aportarles, digamos, en tener una mejor, ¿cómo diría yo? Mejorar su vivienda, mejorar sus muebles, mejorar todos los electrodomésticos, cosas que realmente de pronto mi padre con los recursos que día no podía tener ese tipo de cosas. Claro. Entonces fue un crecimiento muy importante y así en esa vida estuve como 10 años, terminé mi carrera de sociología y pues realmente en la universidad conocí mucha gente, realmente me destaqué por ser una buena estudiante, por hacer buenas, o sea, tanto como maestra pues era reconocida en mi escuela porque me encantaba hacer material educativo, porque me gustaba intercambiar con la gente, porque aprendía fácilmente, y luego en la universidad pues tuve también la oportunidad de conocer a muchísima gente y fue así como terminando la universidad conocí a una organización que todavía creo que existe, que era del Ministerio de Trabajo, que se llama SENALDE, Servicio Nacional de Empleo. Y a la vez pues yo siempre que pasaba para la universidad pasaba por esa oficina y a veces alguien pues entraba, conversaba y qué hacían, y entonces en ese entonces conocí en una de esas entrevistas a un funcionario de la Organización Internacional del Trabajo. Y ya con la carrera de sociología me vinculé a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo. Fue algo maravilloso. Los antioqueños y los colombianos que hayan visto a Café con Aroma de Mujer, Yo que la vi. fue una novela, ¿sí? ¿La vieron la repetición, niñas? No. Que saben qué son los trabajadores recolectores de café. Claro. Saben que es un trabajo muy digno, es un trabajo maravilloso, pero
los trabajadores van de pueblo en pueblo recogiendo la cosecha de café o la de algodón o la de caña de azúcar. Entonces, a mí me invitaron a ser parte de ese proyecto para hacer un proyecto de bienestar. Yo he sido como entradora y como emprendedora para montar los migrantes llegaban a las zonas rurales, generalmente dejaban embarazadas a las niñas jóvenes, Sí. la marihuana crecía por debajo de los árboles de café, porque el migrante no tiene como ni Dios ni ley. Yo voy y recojo la cosecha en este municipio, Me voy para otro municipio, no tengo estabilidad. Entonces, en esos municipios donde llegaban los migrantes del café, habían muchos problemas sociales, de drogadicción, de niñas que dejaban embarazadas, de recolectores, que todo era plata. Yo recuerdo que en un municipio llegaban los grandes terratenientes. Voy a hablar de un municipio concreto en Betania, Antioquia, quien dice un programa maravilloso. Llegaban 300, 400 recolectores de café. Y llegaba el finquero, que era un terrateniente, decía, contrato 100, váyase para mi finca a recoger el café. El otro contrato 20, el otro contrato 30. Sí. Y eso empezaba a las 8 de la mañana, la feria de trabajadores, y allá habían galpones donde dormían los recolectores. Sí. Y recoge el café, terminaba la cosecha, iban para otro municipio. Que eso es como un mes más o menos, ¿cierto, doctora? 2 meses más o menos, Okay. 2-3 meses dura la recolección de café, más o menos está entre, no sé, por ahí agosto, diciembre, noviembre. Ya. Entonces eso era como la feria de seres humanos, y montaban en camiones y llegaban a los galpones, pero había drogadicción, había problemas de salud, había migrantes, había muchos problemas, porque el migrante no tenía un problema de salud. Entonces, con la organización internacional me invitaron a estructurar un proyecto que era Centros Rurales de Servicios Integrados, se llamaban CERSI, CERSIS, Centros Rurales Servicios Integrados, donde a esos migrantes se les daba apoyo en salud, en talleres de educación, en prevención del embarazo, porque muchas chicas que eran las chapoleras, iban a recoger el café, y pues realmente los migrantes no tenían ni Dios ni ley, entonces a veces eran grandes embarazos. Entonces se montaron varios centros rurales de servicios, y eso fue en toda la zona cafetera. Entonces en Antioquia hubo 4 o 5 municipios que eran focos de la recolección, eran Nández, Fredonia, Betania, todos los municipios del suroeste donde era miles y miles y miles de toneladas de café. También lo hubo en el Quindío, también en toda la parte del eje cafetero. Entonces la Organización Internacional del Trabajo hizo una alianza con los comités de cafeteros y se montaron los CERSI, centros rurales, donde el migrante se le hacía prevención, se le daba charlas, se les daba la droga, se les hacía exámenes médicos, donde se hacía charlas con las niñas jóvenes que a lo mejor resultaban embarazadas de tantos migrantes. Había mucho tipo de esas cosas. Entonces yo trabajé como socióloga en ese ejercicio de migrantes. Fue muy bonito, fue muy enriquecedor. Y después entonces mi familia yo mantenía siempre mi contacto, mis recursos eran mucho mejor, apoyaba a mi familia, mis hermanos y sobrinos empezaron a poder estudiar, digamos, terminar su bachillerato y empezar a la carrera, y yo siempre he sido un miembro de familia interesante y he apoyado mucho a mi familia. Entonces veía que si yo tenía recursos, pues podía apoyar también a mi familia. Qué bonito, qué bello. También era religioso siempre ir el Día de la Madre. Y reunirse toda la familia. Sí, claro, la única hija, pues por supuesto. La única 12ª. Y Navidad, eso era religioso siempre en mi pueblo, Día de la Madre y Navidad. ¿Cuántas personas se podían reunir en la familia para esas Dios mío, fechas? ni le cuento, porque de 3 sobrinos y todo. Más de 100, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, era muchísimos. Bueno, entonces yo empecé a salir, después entonces a mí me trasladan a Bogotá. Yo he sido bastante entradora, emprendedora, y entonces me trasladaron a Bogotá. Mi jefe, que era un argentino, dijo que porque yo no me venía a coordinar el proyecto, Claro. no únicamente en Antioquia, sino a Bogotá. Entonces, cuando me trasladaron a Bogotá, yo ya no empecé a trabajar solamente en los centros de Antioquia,
sino que me tocaba toda la parte del eje cafetero, entonces de Armenia, de Pereira, de Manizales, indudablemente de Medellín, entonces ya yo manejaba el tema a nivel. Y había un grupo de profesionales muy fuerte, habían economistas, habían sociólogos, habían administradores, que realmente nos tocó empezar a documentar ese proyecto. Claro. Y escribimos una serie de libros, ¿sí? Escribimos una serie de libros, ya era un grupo mucho más amplio en Bogotá, y entonces ya se amplió no únicamente a recolectores de café, sino recolectores de caña de azúcar, recolectores de algodón. Entonces, que son trabajadores pendulares, trabajadores migrantes de las cosechas. Entonces, los que antes estaban en la cosecha del café, por decir algo, en otros meses debían estar en la costa recogiendo el algodón, o estaban en la caña de azúcar, ¿sí? O del arroz. Entonces, era una fuerza flotante muy grande, pero muchísimo, muy grande, donde se convertían, pero eran jóvenes o adultos o padres que escogían, sí, pero sin una estabilidad, sin un asiento físico en ninguna parte. Entonces dejaban hijos en todas las partes. En todo lado. En todos lados dejaban hijos. Sí, eso era una cosa bastante importante y sociológicamente era algo muy interesante para uno poder realmente documentar hacer un trabajo. Así como que fue mi vida, pero nunca dejé de lado mi familia. Mi familia fue parte fundamental. Día del padre, día de la madre, Navidad, siempre era reunión de la familia. Eso nos da paso para la siguiente pregunta de María Alejandra. Sí, pues nosotros sabemos que después usted también se casó y conformó su propia familia con su esposo, con sus hijos. Cuéntenos un poco de cómo es esa familia que usted conformó. Bueno, como migrante de Antioquia a Bogotá, porque tenía mi ejemplo de migrante, llegué a Bogotá, yo era soltera cuando llegué a Bogotá, y empecé a trabajar en un proyecto mi oficina era el Ministerio de Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, estaba en el Ministerio. Ahí conocí a mi esposo, que es un ingeniero de minas, que él era el delegado por el Ministerio de Minas, a ir a la zona de Ubaté, de Cucunubá, de toda esta parte del norte donde están las minas del carbón, y éramos unos comités que íbamos desde el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, y pues realmente, y Ministerio de Salud, para trabajar, para apoyar el tema laboral de los mineros. Y ahí conocí a mi esposo, pues la soledad de los dos en Bogotá nos unió. Nos unió. Y pues, él solo, yo sola. Claro, después sí, nos consolamos. Qué lindo. Y fue así conocí a mi esposo. Pues realmente, en principio, pues una relación más informal. Después que ya nos constituimos, tuvimos nuestro matrimonio. Tenemos 2 hijos, una hija, mi hija mayor es abogada, es urbanista, especialista en urbanismo, y mi hijo menor es comunicador, ¿sí? Los 2 son profesionales, y mi hija trabaja también ahora en un sector también de la parte social. Mi hijo toda la vida pues fue muy motivado por el servicio social, como viendo también como el ejemplo de madre. Claro. El ejemplo de madre. Mi hijo fue misionero muchos años. ¿En qué parte? A ver, mi hijo se recorrió todas las montañas de esta ciudad. Qué bello. Los sábados y domingos y Navidades y Semana Santa yo no veía a mi hijo, siempre estaba haciendo campamento misión. Él estudió con Jesús, él decía los jesucitas, con los jesuitas. Sí. Mi hijo es bartolino y javeriano. Entonces él trabajó en todos los sitios donde había realmente Toda la vulnerabilidad, me imagino. Toda la parte vulnerable. Después fue misionero y se fue de misionero a estudiar con los misioneros de Cristo Maestro. Y siendo misionero de Cristo Maestro acá y recorriéndose en campamentos, en toda la parte vulnerable, los migrantes, todo eso, mi hijo, yo recuerdo que él tenía una fundación que recogían alimentos en Carulla, en todos los centros, en todos los grandes almacenes, y recogían pan, jamón y queso y panela, y repartían aguapanela. Un amigo tenía una camioneta y repartían aguapanela a todos los recolectores debajo de los puentes, desde la 100 y pico hasta el centro. Entonces él trabajó mucho en eso, fue su parte social.
Y luego pues se fue a una comunidad religiosa en el Meta, en Villavicencio, y allá vivió 2 años como misionero, y luego estuvo aquí también como misionero en este barrio que queda arriba de La Picota. ¿Cómo será Diana Turbay? No, por esos lados, por donde está el Danubio, por el Danubio Azul, y él vivió allá como misionero. Después, siendo misionero, entonces se lo llevaron para Holanda, vivió en Holanda, ya es que estudiando en el seminario, se fue y estuvo en Holanda, en Francia con los misioneros, y allá pidió una licencia y se vino pues a experimentar otras cosas, y aquí conoció una novia y se casó. Bueno, eso está bien. Pero tuvo una vida de misionero, yo pienso que esa parte pues más o menos sí. Y mi hija sí, pues realmente estudió siempre en la universidad y después terminó su especialización y ahora trabaja en una, ¿cómo se llama? En estas constructoras de vías. Ella ahorita tiene el tema de manejar el tema de predios y todo para las vías, ¿sí? Entonces tengo 2 hijos, una sola nieta, somos una familia muy unida, nos compartimos todo, estamos unidos, vivimos muy cerca uno del otro. Claro que mi hija sí vive en un pueblo de acá, pues trabaja porque por la constructora, por la vía donde trabaja le toca estar en carretera. Mi hijo vivía a 4 cuadras de mi casa, pues compartimos los fines de semana, siempre estamos en familia, o nosotros vamos a almorzar en su casa, o ellos vienen a la nuestra. Entonces siempre sí hemos tenido el tema de familia. Siempre está muy bien. Y me da una curiosidad, doctora, ¿cómo es? O sea, ha vivido todas las etapas, una familia gigantesca. No, única hija. Siendo única hija. y ahora pues usted constituye una familia un poco más pequeña, un núcleo más pequeño, y ahora con una nieta. ¿Qué es esa experiencia de ser abuela? En este momento que justo acaba de pasar el mes de los abuelos, entonces pues hagámosle un honor a los abuelos y cuéntenos un poquito de esa experiencia. Yo pienso que esa es una experiencia que uno no tiene responsabilidad. Solo alcahuetería. Alcahuetería. No, es una época muy bonita, una etapa muy bonita, realmente es respetar la formación que le dan los padres, orientarlos, no intervenir y disfrutarla. Y disfrutarla es algo muy bonito y pues realmente ha sido una experiencia. Yo siempre decía que iba a ser abuela estéril, pero ya veo que no soy abuela estéril. Tengo una nieta que me tiene trastornada y sí es algo muy bonito. Respeto mucho realmente la formación que ellos le dan, está así. Cuando puedo colaborar, colaboro. Cuando los dejo, entonces también que tomen sus decisiones y yo pienso que es algo muy bonito. Qué belleza. Sí. Bueno, doctora, ya hablando de su trabajo, me gustaría que nos cuente cómo ha sido su experiencia de dirigir este centro de rehabilitación para adultos ciegos CRAC, qué retos y desafíos le ha traído y bueno, cómo se sintió al celebrar el año que acabó de pasar, son los 60 años de esta institución. Bueno, a ver, ¿cómo llegué yo a esta institución? Yo estaba trabajando, como les decía, llegué a Bogotá a trabajar con la Organización Internacional del Trabajo. Se acaba el proyecto de migrantes, el proyecto que tenía la OIT para Colombia, y se va al Ecuador. Y en ese entonces me quedo sin trabajo, ¿sí? Y tenía una estabilidad económica bien, ¿y qué hago? Entonces, pues claro, a uno se le abren puertas. Nosotros pasamos a la Caja Agraria, todos los profesionales que estábamos en ese proyecto nos llevaron a la Caja Agraria a manejar el fondo, el subsidio familiar campesino y cómo el subsidio familiar campesino se podía reinvertir en beneficio de los trabajadores campesinos. Pero era un proyecto corto y de pronto había un señor del Ministerio de Trabajo que era miembro de junta de acá y me dice un día: Gladys, ¿tú por qué no presentas la hoja de vida al CRAC? Y yo le dije: Carlos Alberto, ¿y esto con qué se come? ¿Qué es eso? Me dijo: no, es que mira, entonces me cuenta que era el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, que era una institución privada. En ese momento llevaría más o menos 18 años de fundado, algo así, ¿cierto? Sí, yo llegué aquí en el 82, en el año 82, y esto fue, sí. Entonces, esto fue como 20 años, sí, los primeros 20 años. Esta institución fue dirigida a los primeros 20 años por 2 personas ciegas.
el fundador, el doctor Hernando Pradilla Cobos, Sí. y después el doctor Joaquín Correa, que duró 14 años en la fundación, sí, 22 años. El doctor Pradilla fue 6 años director y después el doctor Correa 14. Entonces ahí estamos los 20 y yo llegué realmente... Ya llegó directo a la dirección. A la dirección, sí. Entonces yo pregunté qué era esto. Entonces me dijeron, no, yo le dije, no, qué pena, yo no sé de ciegos, yo no me puedo meter en lo que no sé. Y me dijeron, no te preocupes, ahí hay una persona que es la subdirectora, ella maneja muy bien el tema de la tiflología. Yo, ¿qué es eso de tiflología? Claro. Entonces me explican qué es tiflología, pero que aquí necesitaban era una persona que administrara y que conociera gente, que fuera de empuje, que trabajara. Yo presenté mi hoja de vida, como a ver, sin compromiso. A ver qué pasa, pero tenía el perfil. Yo tenía 2 proyectos para irme. Uno iba al Ecuador con el director de la OIT que me había dicho que nos fuéramos al Ecuador, y otro, un compañero que era un coronel de la policía que manejaba el departamento de policía de Córdoba. Y me dijo que por qué no me iba a ayudarle a manejar el departamento de bienestar social de la policía en Córdoba. Tenía esas 2 cositas en remojo, ¿sí? Yo era soltera todavía. Entonces, yo vine y presenté la hoja de vida acá. Me acuerdo que como 8 personas me entrevistaron, pero ni necesitaba el trabajo. Porque cuando uno va a un puesto que tiene mucha necesidad, generalmente muestra la necesidad y no le dan el trabajo. Sí. Y no pasa. Y no pasa. Yo realmente, entonces yo presenté bien desprevenida, me preguntaron que yo qué había hecho, que cuál era mi experiencia, que yo qué opinaba, que cómo podría hacer esto. Y yo le dije, no esperen mucho, vamos a ver qué podemos hacer. Pero sí, pues esa es mi experiencia. Me dijo que si yo tenía amigos políticos, y le dije, pues sí, algo. Bueno, que si tenía contactos, claro, si los tenía. se necesitan. Pues me nombraron. Y aquí llegué el 19 de octubre del año 82. 19 de octubre del año 82. Me acuerdo que en esta cafetería grande que hay aquí, era un almuerzo de todo el mundo, personas ciegas, los trabajadores, todo, y esperando a la nueva directora, y yo toda asustada, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ahí fue mi recibimiento, y llegué aquí. Yo pensé que ya por unos años, y esto me agarró, no sabía. Pues yo empecé a buscar proyectos, a buscar recursos, hasta rifas me tocó hacer, me tocaba hacer rifas, me tocaba buscar recursos. Aprovechar los contactos. Aprovechar los contactos, estos lotes estaban baldíos, entonces empecé a alquilar ese lote allá, el otro, en buscar estos recursos para que la institución funcionara. Y fue así como desde esa época me enamoré de la rehabilitación. Empecé a aprender de la rehabilitación porque pues yo no tenía ni idea. Empecé a aprender de la rehabilitación. Empecé a que la institución se fuera haciendo miembro de las entidades internacionales. Entonces yo decía, el CRAS no lo conocen. Entonces empecé a tocar puertas, lo que era el GLAR. El GLAR era el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional. Entonces yo empecé a ver qué era eso. Entonces, bueno, sí. Entonces, que es que aquí los ciegos se rehabilitan pero necesitan trabajo. Entonces, era el GLAR, lo que hacía, era formar a la gente para que luego fuera a trabajar. Entonces, que la ULAC, que era la ULAC, entonces empecé a aplicar que era la ONCE de España. Y pues yo empecé a ir, ¿sí? Y pues yo no me metía con la rehabilitación porque ahí estaban los expertos, estaban Azor Restrepo, que era la tiflóloga, y o sea, sí me metía en el sentido que yo tenía que nombrarlos y hacer todo eso, pero yo les dejaba su espacio y yo empecé a gestionar recursos. En esa época habían muchos auxilios del Congreso, daban auxilios del Congreso, ¿no era? Sí. Y fue así como entonces empecé también a visitar a los congresistas, a contar. Entonces, pues la verdad, yo era joven, era pero muy recursiva, ¿no? Y empecé a buscar realmente, entonces, esto era un parqueadero, y aquí entonces empecé a alquilar los parqueaderos para que la gente del barrio tuviera donde parquear el carro. Claro. Entonces, y en este momento fue como empecé a darle el sustento financiero a la entidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que está allí, los lotes que hay alrededor. Sí. Esto era un terreno. Y empezamos a buscarle la rentabilidad a la entidad. Porque este lote es cedido en usufructo a la institución. Por la alcaldía de Bogotá, no el distrito. Y el usufructo es el uso y el fruto. O sea, el uso y el fruto.
yo aquí no puedo vender un espacio, no puedo hacer nada, pero sí lo puedo usufructuar para beneficio de la rehabilitación de los ciegos. Fue así como empecé a ir realmente a buscar los recursos, a hacerlo conocer, y pues me enamoré de esto, y cada día van cosas y van saliendo y va saliendo cosas, entonces ya después cuando eso únicamente teníamos ciegos, y después veíamos que a los de baja visión los tratábamos como ciegos, les enseñábamos el braille, entonces empezó qué hacer con los que ven un poquito, que son los de baja visión. Entonces empezamos a hacer contactos, a mandar la gente a España. Entonces yo, por ejemplo, conseguí que España me formara el primer grupo de especialistas en baja visión. Entonces fue así como empecé y aquí estoy todavía. O sea, ha sido gestar, realmente es buscar los recursos, es buscar el conocimiento. Para mí es parte fundamental el conocimiento. Y fue así como pues realmente se creció. Entonces aquí ya éramos ciegos y baja visión, pero para hacer baja visión teníamos que tener una unidad de baja visión. Entonces, ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo formamos la gente? Fue entonces cuando trajimos especialistas de España que nos formaran en baja visión. Entonces ha sido la ONCE de España a través de la FOAL, ha sido un aliado permanente, la ULAC ha sido un aliado permanente, las universidades han sido aliados y esa ha sido como realmente, pues la institución ha crecido. Posteriormente entonces pensamos, aquí teníamos un internado, aquí esa zona verde, ese bloque de donde está la biblioteca, eso era el internado. ¿Y llegan cuántos usuarios? ¿Como 20 más o menos? Más, no, eran casi 40 usuarios. Y habían dos líneas, o sea, mujeres y hombres separados. Pero eso no estaba tan separado. eso se buscaba. Por la noche, quién sabe qué pasaba. De todo pasaba. Había una supervisora de internado que vivía aquí con ellos, ¿sí? Y entonces, claro, supuestamente ponía disciplina, pero pues, eso es muy difícil porque entre hombres y mujeres somos humanos. Sí. Y fue así como venía gente de todo el país. Había gente de La Guajira, del Valle, de Antioquia, porque era la única institución que había de este área. Entonces aquí y había una supervisora y la gente aquí comía, dormía. Yo recuerdo que aquí era amor a primer toquecito, ¿no? Sí. no era eso que amor a primera vista y no al tacto. A primer toque. No, sí. Había realmente, fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita, pero pues cada uno tiene que ir evolucionando y creciendo. Y nos venía gente de todo. Yo llegué a tener 40 muchachos internos ahí entre hombres y mujeres. Y aquí pues desayunaban, almorzaban, comían de todo. Cuando uno decía, bueno, ya la rehabilitación va muy bien, se acabó, se les olvidaba todo. No, es que me falta un poquito, es que todavía no tengo independencia, todavía no sé el braille. Claro, pues ¿quién quería irse? Sí, claro. Porque tenían un nivel de convivencia realmente muy bonito. Entonces empezamos a mirar que yo soy una convencida de la desinstitucionalización, que la gente aprende a vivir en su medio y con lo que tiene. Siempre la educación especial, en muchas partes de Colombia y de América Latina, los niños ciegos los dejaban en las instituciones y crecían en las instituciones. Eso es institucionalización. Sí. Y cuando estaban grandes, el niño no reconocía a sus padres, no sabía quién era. Siempre su institución fue su medio de vida. Y hay una cosita, doctora, usted habla América Latina, pero incluso en Europa también, ¿cierto? Sucedía. Terrible, en Europa es mucha la institucionalización, mucha la institucionalización. Entonces, los niños, yo no digo que los padres fueran inhumanos, no sabían cómo orientar a ese hijo, no sabían cómo tenerlo. Y encontraban un sitio donde supuestamente habían profesionales que los iban a educar, que los iban a orientar. Entonces, muchos chicos crecieron en instituciones y sus compañeros fueron los niños y sus maestros fueron sus padres, fueron su familia. Sí. Pero yo soy una convencida que el ser humano tiene que tener una familia y que debe vivir, y la familia no es mala, la familia es que no sabe cómo educar a su hijo, no sabe cómo orientarlo, no sabe cómo apoyarlo. Entonces empezamos esa tarea de que la familia es el núcleo primario, el que debe estar con el hijo, el que lo debe orientar, y nosotros somos unos facilitadores de eso. Fue así entonces como empezamos a trabajar en que realmente aquí la persona podía tener 5 años aquí, y es que todavía me falta un poquito, y no se querían ir. Y a veces
el llegar a sus pueblos, que llegaban con tantas habilidades, pero la familia no estaba preparada para recibirlo, entonces el muchacho se sentía como que no encajaba en su medio, porque aquí ya tenía su movilidad, ya tenía su comunicación, ya tenía su medio, y llegar al pueblo donde realmente los padres no lo reconocían porque ya tenía otras habilidades, entonces fue empezar a trabajar con la familia, empezar los talleres, empezar a formar familias, empezar a entender que el niño debe vivir en el seno de Por su eso familia. es que empiezan a trabajar desde cada municipio para... Sí. Qué bien. De allí que para el año 2007 lanzamos la estrategia Nadie sin rehabilitar. ¿Dónde? En vez de que tengan que venir los muchachos ciegos de Pasto, de La Guajira, de todas partes, a venir a vivir acá, a desubicarlos de su medio, nosotros vamos, ¿sí? Vamos a su medio y armamos el programa allá. Allá siempre lo hacemos con alianzas estratégicas. Siempre encontramos que haya un espacio físico, no tiene que ser una casa tan grande como la que tenemos acá o unas instalaciones tan modernas, puede ser en un consultorio de 4x4, claro, en una habitación de 4x4, donde o la alcaldía o el centro de salud o alguien, la caja de compensación nos presta un espacio. Ustedes saben que en rehabilitación no es como en un colegio que tengo que tener 20 o 30 niños o 30, generalmente es 4, máximo 4 o 5 personas están dentro de un aula donde realmente yo les puedo dar todo el proceso de rehabilitación. Entonces no necesitamos espacios físicos grandes, pero necesitamos que la ciudad se empodere del tema, se empodere de la responsabilidad que es un hijo de ese municipio donde yo puedo rehabilitarme, donde yo puedo ser útil, donde yo puedo participar. Y fue así como empezamos la estrategia. El primero que creyó en nosotros fue el Hospital San Vicente de Medellín. Sí. En el año 2007 hicimos la primera alianza. Fue algo muy bonito, en donde nos unimos el Hospital San Vicente de Paúl, Club Rotarios Nuevo Medellín, Confenalco Antioquia y el CRAC, donde todos ponen como la pirinola. Usted que pone un espacio físico, usted que pone las salas de recreación, usted que pone los computadores, que pone CRAC, el conocimiento. Y los profesionales. Por eso el conocimiento, o sea, son los profesionales que van a la región. O sea, cuando te hablo del conocimiento es los profesionales que van a la región, que están capacitados en la tiflología y van a hacer la enseñanza. Y esos profesionales son pagos por el CRAC. El espacio físico lo presta la región, la tecnología la presta la región, ¿sí? Y los espacios deportivos, culturales y demás lo pone la región y el CRAC pone el conocimiento representado en los profesionales. Después entonces, ese ejemplo de Medellín fue muy interesante. Entonces empezó el Valle del Cauca con el Universitario del Valle y el Instituto para Niños Ciegos. Entonces ya para el año 2010 ya Cali abrió puertas y luego Valledupar abrió puertas y luego Pasto abrió puertas y fue así como se ha ido creciendo, o sea, va tejiendo esta red donde hoy el CRAC tiene una sede principal donde se genera el conocimiento, pero se dispersa a nivel nacional de acuerdo a los diferentes municipios donde encontramos población a la cual hay que adaptar. Y no desubicamos a la gente de su entorno. Claro. Y sus familias entiende que ya es un muchacho que puede tener su vida independiente en su región, que puede buscar participar en el deporte en su región, puede participar en la parte de trabajo en su región, puede ir a la universidad de su región, puede terminar su bachillerato en su región y hay un entorno realmente, un entorno natural, no sacar a la persona de su entorno, de su medio. Esa es como la estrategia en la cual venimos trabajando ya, fue realmente desde el año 2007, ha sido muy enriquecedor. La pandemia nos enseñó muchísimo porque ahora tenemos el tema también a distancia de virtualidad. Ya tenemos, por ejemplo, cada año hay 13, 15 muchachos conectados por internet recibiendo sus servicios y con una presencia de nosotros. Por ejemplo, este año ahorita para la semana entrante se va una chica para Cúcuta. Hay unos muchachos en Cúcuta, en Ocaña, donde realmente han recibido la mayor parte de capacitación por internet, pero ahora va a ir a hacer un refuerzo presencial una funcionaria en ese municipio, especialmente en el tema de movilidad, en el tema de vida diaria. Puede estar 2 semanas como una comisión
reúne, visita a esos muchachos, ya sea en una institución o en sus propias casas, y les da los refuerzos. Y esa estrategia de Nadie sin Rehabilitar, pues ha sido realmente de esta experiencia. Ha permitido que se extienda todo este trabajo a toda una nación, ¿no? María Alejandra, me gustaría que complementáramos esta pregunta con el proyecto Familias. Bueno, doctora, hay un proyecto también muy interesante de la institución que usted se pensó muy bien y lo lidera muy bien, y es Familias Crack, que es pues precisamente pensando en fortalecer esa tríada institucional que es tan importante para el proceso de rehabilitación. Cuéntenos un poquito qué es la tríada y qué es el proyecto Familias Crack. Bueno, les cuento cómo nace el proyecto, mi sueño de familia, que de alguna manera ha tenido varios tópicos. Yo tuve la oportunidad de recorrer mi América Latina, analfabeta como llegué en rehabilitación, pero he ido aprendiendo cositas. Recuerdo que una vez estaba en una capacitación con 2 amigos de América Latina que somos los autores del Manual de Rehabilitación de América Latina. Patricio es un muchacho ciego. ¿Él es de dónde? Chileno, Okay. Que ese creció institucionalizado, porque desde chiquitico nació ciego y me llegaron a una institución. Y que fue mucho más difícil entrar en otros entornos. Claro. Sí, porque desde chiquito, desde que nació, lo dejaron en una institución de ciegos y después fue involucrándose y ahora es un profesional. Y Ángel, que es un uruguayo. También ciego. Ciego. Ese es un chico de 2 metros de estatura. Era un deportista impresionante, era un basquetbolista. Y en un partido de fútbol se dio un golpe contra un paredón, desprendimiento de retina, y queda ciego a sus 14 años. ¿Sí? Son 2 genios. Y con ellos yo aprendí mucho de rehabilitación. Entonces, nosotros hicimos el Manual de Rehabilitación para América Latina, que da las directrices de lo que es y lo que no es rehabilitación. Porque a veces dicen que es que al ciego todo le sirve, como al pobre todo le sirve, y no es cierto. A la persona ciega le sirve exactamente lo que va a profesionalizar su vida, así como al pobre tampoco todo le sirve. Todo lo que sobra, no. Entonces, las instituciones de América Latina eran misceláneas. Cuando digo misceláneas es que venden de todo. Y así las instituciones también hacían de todo. Entonces, que los ciegos cantan muy bonito, entonces clase de música. Que los ciegos hacen macramé, hagan macramé. No, hay 5 aspectos fundamentales que una persona ciega necesita. ¿Y qué es rehabilitación? Hay 5 cosas fundamentales que una persona ciega necesita cuando queda ciego. Lo primero es un diagnóstico. Yo quedé ciego por glaucoma o por desprendimiento de retina o por diabetes o de nacimiento. Que tenga un diagnóstico claro de su condición. Segundo, necesita un acompañamiento psicológico a él y a su familia. Porque la familia dice, ¿por qué a mí? Porque fui un castigo de Dios, ¿qué cometí yo? ¿Qué delito cometí? Y empieza una culpa, sea entre el padre o la madre, que eso es culpa suya, que el otro. Y si es niño, va a recaer eso sobre él, en que van a ver sus papás peleándose porque el niño nació ciego. Sí, se ven muchos Si es de adulto, ¿por qué me pasó a mí? ¿Qué va a hacer de mi vida? No me va a poder casar, no te voy a tener hijos, no ¿yo qué voy a hacer? ¿Cuál es lo que me espera? Entonces necesita un acompañamiento psicosocial. El segundo componente, el primero es el diagnóstico, segundo es un acompañamiento psicosocial para que él entienda que no se le acabó el mundo y que hay unas alternativas. Y en eso está el psicólogo, que maneja toda la parte del dolor, de la pérdida, del trauma, y el trabajo social, que le va a dar a conocer el mundo que lo rodea, sus derechos y sus deberes. Tercer componente, su vida diaria. Cómo yo como, cómo me baño, cómo me visto, cómo interactúo. Vida diaria. Desde mi vestido, desde mi comida, desde mi organización del hogar. Vida diaria. Luego viene comunicación. Cómo me comunico con el braille, con el ábaco, ahora con la tecnología, ahora todos los celulares, todo lo que sigue. Y por último, o primero, ahí todos son movilidad.
Entonces tenemos diagnóstico, psicosocial, vida diaria, comunicación, me falta uno, desarrollo de mis sentidos, el olfato, el oído, el tacto y movilidad. Cuando la persona ciega compensa esos 5 aspectos, va al colegio, va a la universidad, va al trabajo, va a la movilidad, va al deporte, va a la natación, va al todo. Pero yo digo que es como la primaria del ciego, ¿sí? Él ha compensado esos 5 aspectos. Sé que ya no voy a volver a ver, entonces no estoy esperando el milagro. Sé que tengo un apoyo psicosocial de mi familia, de mi psicólogo, de mi trabajadora social, ya sé qué deberes tengo y qué derechos y todo ese tipo de cosas. Mi vida diaria, yo me sé bañar, me sé vestir, me sé arreglar, me sé maquillar, sé comer, tengo un comportamiento. Mis sentidos, el oído, el tacto, el olfato. Mi comunicación y mi movilidad. Cuando una persona ciega entienda que eso es su primaria, su parte básica, pues va al colegio, va a la universidad, interactúa, cruza una calle, coge un transporte público y hace una vida independiente. Eso es la rehabilitación. Entonces, es así como realmente la institución entiende que tenemos que pasar de la institucionalización a la desinstitucionalización, a que la gente aprenda a vivir en su medio, ¿sí? Y no estar. Entonces, los niños, y en Europa también, muchas están institucionalizadas porque hay plata, entonces les pagan en esos sitios. Claro. Pero en cambio digo, por Dios, en Colombia, en América Latina, los ciegos interactúan, acabaron de pasar los Paralímpicos, ¿sí? Vieron muchachos que terminan una carrera, que van al curso de inglés, que van al deporte. Eso es la rehabilitación, son independientes. Y cuando nosotros empezamos a desinstitucionalizar es comprometer el municipio y fue así como empezamos el tema de Nadie sin Rehabilitar, donde todos ponemos como la pirinola, el municipio coloca la estrategia, digamos, el espacio físico, las juntas de deportes, los centros sí, y el instituto sigue poniendo el conocimiento. Entonces es como nace la estrategia Nadie sin Rehabilitar. Y después llegamos en algún momento a esa, decía María Alejandra, a esa idea que usted se ha pensado que es familias, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿Cómo hacemos? Ay, bueno, yo les contaba cómo nace mi duelo, mi tristeza de familia. Yo en todo este viven y yo he sido una afortunada de trabajar con ciegos. He aprendido y la vida me ha dado muchas oportunidades. Yo llego una vez a dictar una conferencia en Nicaragua, una sala llena de ciegos y cada uno quería contar su experiencia, qué sintió cuando llegó, o sea, la experiencia de qué sintió cuando yo adulto quedé ciego. Y había gente muy, muy expresiva y otros, había un muchacho en un rinconcito por allá y callado, así con la cabeza baja. Y yo, bueno, ¿quién falta hablar? ¿Quién falta para hablar? De pronto el muchacho levanta la mano y me dice, profe, yo quiero hablar. Y yo le listo, claro. Se identifica y me dice, mira, yo era conductor de bus, hijo de madre soltera. Yo era el sustento de mi mamá. Y una vez se me explotó una llanta del bus y pasó otro carro volado y me elevó. Yo volé por ahí media cuadra y me di contra un muro. Ahí quedé ciego. Y la mamá lloraba desconsolada y decía, pobrecito, quedó como un mostrico, ya no sirve para nada. Y yo decía, si mi mamá, que supuestamente es la persona que más me quiere, en la cual me dio la vida, pero yo le he retroalimentado, me ve como un mostrico, como alguien que no sirvo para nada. ¿Cómo me verá el resto de la humanidad? El resto de la humanidad. Y me dijo, yo me levanté con un coraje impresionante de esa cama y busqué la rehabilitación. Y hoy estoy aquí poniendo la cara y mostrándole a mi mamá y a mi entorno que no soy un mostrico y que sí sirvo para muchas cosas. Qué bien. Entonces yo decía, la familia no es mala, la familia no sabe. La familia no sabe cuáles son los valores de esa persona y a veces los minimizamos. El tema, para mí, la parte fundamental es que la familia sea un punto de apoyo. Que aquí se nos tergiversó lo que yo quería o lo que queríamos y resultaron entonces familias dictando la convención y dictando una serie de conferencias. No, yo pienso que el enfoque de familia es hacer viable
que la familia lo vea de tú a tú, que la familia sea un par, que la familia sepa. Por supuesto que uno sabe cuáles son las capacidades del hijo y cuáles no son las capacidades, ¿sí? Uno sabe hasta dónde puede llegar un hijo y hasta cuándo tiene limitaciones. Que la familia sea ese punto de apoyo, que sea ese respaldo. Para esas Sí. nuevas familias que llegan Sí. en un momento de dolor, De ¿cierto? dolor, que sea un soporte para que entiendan que el mundo no se ha acabado, Ujú. que su hijo tiene, por supuesto, capacidades y tiene limitaciones, como cualquier ser humano, Claro. ¿sí? Yo soy una tarada en inglés y no quiere decir que no pueda hacer otras cosas, ¿sí me entiendo? ¿Sí? Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, Sí, es como mostrar nosotros como familia que ya vivimos un proceso de cierta cantidad de años y que pasamos por ese duelo y llegan otras personas claro. con su dolor, Exacto. poderlos Entonces, apoyar y poderles decir, si yo exactamente. pude, tú también Claro, puedes. entonces ¿cierto? yo digo, ser conferencistas internacionales y todo eso, hay excelentes personas que manejan otros temas. Para mí el tema de familias tiene que ser un punto de apoyo en ese Ujú. momento de crisis. No el que lo voy a cargar de por vida, porque es que también llega la familia, ay, quédeme para el pasaje, ay, que no traje almuerzo, ay, no. Es el punto de apoyo con límites. Para mí el tema de familias facilitadoras debe ser un soporte a esas familias que vienen en ese momento de dolor, de desesperación, de rabia, de angustia, que no saben qué hacer. Y que yo puedo ser un soporte con límites. Porque también puede haber la familia que van a pensar que es que ella es mi madrina y me tiene que dar para el pasaje, me tiene que dar para la No. comida, me tiene que llevar, me tiene... No, es un soporte en el momento oportuno. Que, digamos, yo le puedo ayudar a decir cuáles son las organizaciones que le pueden ayudar a la gestión. O sea, para mí el tema de familias, el nombre lo dice, facilitadores, no que me las voy a cargar al hombro toda una vida. Son familias que pueden decir qué Se puede hacer de en mi determinado experiencia momento. en Sí, cómo claro. le puedo ayudar en esos aspectos. Bueno, y eso pues es lo que yo quiero. esta es como una invitación para que muchas familias que de pronto ya han vivido una experiencia se unan a apoyar a otras familias de una u otra manera. Yo por lo menos he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas e invitarlas a hacer cosas y a cambiar y a mejorar. Entonces esa es como esa invitación, darle las gracias por haberse pensado ese proyecto, que ojalá ese proyecto no se quede ahí, sino que siga adelante, que muchas familias nos unamos y sigamos el proyecto para que ese sueño no se quede quieto, sino que crezca más. Y Tatiana. Doctora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos contado su experiencia de vida y su experiencia en este centro de rehabilitación. Y para finalizar esta entrevista me gustaría que le deje un mensaje a las familias que nos escuchan para que los invite a soñar y luchar por sus ideales. Sí, yo a todas las familias de personas con discapacidad y no de personas con discapacidad es importante saber que uno puede saber apoyar sin dar todo, que el apoyar a otras familias es parte fundamental en la vida, que de las experiencias de uno aprendemos y que podemos realmente ser gestores realmente de facilitadores de una rehabilitación. Y que podemos ser hijos únicos. Bueno. Le damos un agradecimiento a toda nuestra audiencia que nos escuchan desde Colombia y desde diferentes partes del mundo. Los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestro programa Soñadores para construir un mundo mejor en familia.